Más de uno Vigo. Rubén Rey, Onda Cero. Saludamos hasta ahora en la sintonía de Más de uno Vigo al concejal, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Vigo, don Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, algunos asuntos de actualidad de la ciudad, don Alfonso. Por ejemplo, la movilización de ayer por las calles de Vigo en defensa de la sanidad pública y haciendo especial hincapié a los organizadores en la atención primaria, exigiendo más recursos para la atención primaria. ¿Qué valoración hace? Bueno, es verdad que la pandemia en la atención primaria nos alejó de la presencialidad, ¿no? Con los profesionales sanitarios, y esa presencialidad se está empezando a recuperar ahora, y hay también aunque se pueda, nunca serán suficientes todos los recursos para que los servicios públicos tengan excelencia, pero lo cierto es que en la atención primaria los recursos que se destinan en el área sanitaria de Vigo son los más altos de la historia este año. Este año 2021 el área sanitaria de Vigo tiene unos presupuestos cercanos a los 840 millones de euros y más de 240 millones se dedican a la atención primaria. Se hizo un centro integrado de salud en la calle Pizarro, el centro Taboada Leal. Está a punto de abrir el nuevo centro de Salí de Bouzas. Se va a empezar también la obra del centro Olimpia Valencia, el que se va a hacer en los antiguos juzgados. Es decir, se han incorporado 76 nuevos profesionales en los últimos años a la atención primaria, y se incorporarán muchos más. Es decir, el esfuerzo que se dedica a la atención primaria se va a intensificar, se va a intensificar, y con eso yo creo que se mejorará bastante la atención, porque lo cierto es que todos los recursos que se dediquen siempre serán pocos. La sanidad es un tema importante. Sí, y siendo los recursos limitados, lo que vemos es que hay una preocupación importante por parte de la sanidad gallega y del gobierno de la Xunta en incrementar las dotaciones, tanto personales como materiales, que se dedican a la atención primaria. Están siendo bastante comentadas las declaraciones del consejero aquí en Más de uno Vigo, cuando dijo que el 80% de las citas que se solicitan en atención primaria se dan en menos de 2 días. En atención primaria, cada uno de nosotros, de forma directa o cercana, algún familiar, algún amigo, ha tenido la experiencia que haya tenido. Será buena, mala, regular, cada uno cuenta la feria según le va en ella, ¿no? Pero sí que, en fin, a algunas personas le ha llamado la atención que el consejero diga que 4 de cada 5 citas se dan en 2 días. Bueno, yo no dudo de la palabra del consejero, y es verdad que las experiencias que cada uno tenga en atención primaria, dependiendo del centro de salud o dependiendo de las circunstancias personales, pues pueden ser muy distintas. Pero lo que sí es verdad es que hay unos datos objetivos, y es, por ejemplo, la ratio de cartillas o de pacientes por cada médico. En Vigo es de 1.340 personas por cada médico. La ratio recomendada por el Ministerio para el 2022 es de 1.500, o sea, ya estamos ahora por debajo del objetivo que el Ministerio marcó para el 2022, y con esa ratio, pues es lógico pensar que tenemos que es posible atender a los pacientes y a las pacientes, a las personas, pues en un plazo razonable. Otro gran asunto de la semana, de los últimos 2 días en realidad, la inauguración de Vialia. Don Alfonso, hay 2 corrientes de opinión, digamos. Una considera que esto ya es el golpe definitivo para el pequeño comercio local. Otra opina exactamente lo contrario, que un gran centro comercial en el centro, en el corazón de la ciudad, dinamiza y genera riqueza en todo el entorno, en toda la ciudad. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que el impacto que va a tener el centro comercial de Vialia en la ciudad va a ser un impacto positivo. Va a ser un impacto positivo desde muchos puntos de vista. Yo quiero recordar aquí que el proyecto es un proyecto inmenso en el que participan las 3 administraciones, el Estado, la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo. Es un proyecto en que el Estado en su momento, esta obra se licitó y se adjudicó en el año 2017, la licitó la ministra Ana Pastor y la adjudicó el ministro Íñigo de la Serna. Es una obra que tiene mucho recorrido y que va a tener mucho impacto. Ahora mismo se están cambiando están todavía ejecutando los túneles de acceso, va a cambiar la movilidad de la ciudad, va a tener mucho impacto. El impacto en el comercio,
pues habrá que verlo, habrá que ver el impacto que va a tener en el comercio. Yo creo que el comercio minorista de la ciudad ha sufrido mucho durante la pandemia, y el ayuntamiento sí podía haber hecho más de lo que hizo, que no hizo nada por el comercio minorista. Es decir, que podía haberle ayudado mucho más. Han cerrado muchos establecimientos de la ciudad, y eso ha sido también porque la pandemia pues ha restringido el consumo por las lógicas medidas de contención social, y que el ayuntamiento sí podía haber hecho algo más. ¿Por qué no ayudó al comercio de la ciudad el concello? Pues tenía que haberlo hecho. Yo creo que el impacto se verá a medio plazo, no lo vamos al principio. Pues efectivamente hay zonas comerciales de Vigo que van a tener que reordenarse, como está ocurriendo ahora mismo en la calle del Príncipe, pero yo creo que el impacto va a ser positivo. Que Vigo disponga de un centro de estas características es muy buena noticia para la ciudad. Usted ya lo ha visto, ¿no? Estuvo el miércoles en la inauguración. Sí, estuve. ¿Qué le pareció? A ver, como digo, es una obra a la altura de esta ciudad, ¿no? A la altura de esta ciudad. Vigo merece tener instalaciones de este tipo. No olvidemos que eso es, primero, una estación intermodal. Eso es lo que es la infraestructura, una estación intermodal en la que tenemos una estación de ferrocarril y una estación de autobuses, ¿no? Eso es lo que es ese espacio. Y sobre ese espacio, llenando esa trinchera que teníamos ahí entre el ferrocarril y Vía Norte, se ha hecho un centro comercial, que es de Vialia, que es una entidad pública, tampoco hay que olvidarlo, es una entidad pública del Ministerio de Movilidad, dependiente de Renfe. Lo cierto es que yo creo que desde el punto de vista de ciudad es muy positivo. El centro es digno de ver. Es verdad que es una obra bonita por fuera y por dentro, y que va a causar un impacto positivo en Vigo. Yo estoy orgulloso de esa obra. Don Alfonso, cambiamos de asunto. Vámonos a los plenos municipales. Esto sucede en los parlamentos nacionales o autonómicos, en los plenos municipales, cuando hay mayorías absolutas del signo que sean. Ese momento del debate entre grupos a veces queda un poco descafeinado, porque al fin y al cabo, ¿qué más da, no? El grupo mayoritario pues va a pasar el rodillo y ya está. Pero ¿qué está sucediendo en los plenos de Vigo? Escuchábamos el otro día a Víctor Blanco también, que bueno, poco menos que era reunirse allí para charlar. Yo tengo que darle la razón a Víctor Blanco, y tengo que darle la razón. No le tengo que dar la razón en una cosa, y es que en los parlamentos en donde hay mayoría absoluta no se produce debate. Eso no es verdad. Ayer lo explicaba muy bien mi compañera Teresa Jerique, que además de ser concejala es parlamentaria. Ella explicaba cómo cada 15 días el presidente de la Xunta comparece en el Parlamento y se somete a las preguntas que libremente hacen los partidos políticos, y es indudable que tiene mayoría absoluta. También decía cómo el presidente del Parlamento no abandona el Parlamento, preside el Parlamento y está presente durante las sesiones plenarias, cosa que en Vigo no ocurre, porque el presidente del Pleno es el alcalde y el alcalde se va. Por otra parte, no hay ninguna limitación a las iniciativas que puedan presentar los partidos políticos en el Parlamento de Galicia, y en Vigo, sin embargo, sí la hay. La oposición está limitada, y el debate está limitada, primero por el número de iniciativas que se pueden presentar, que en el caso del Partido Popular, que es el mayoritario de la oposición, es una en cada pleno, y también está limitada en el número de intervenciones que tiene en cada asunto, que son 5 minutitos y una sola intervención en cada asunto. El gobierno tiene 2 intervenciones en cada asunto y tiene la posibilidad de presentar 5 iniciativas. Nosotros siempre decimos, si el Parlamento está para controlar al gobierno, ¿qué sentido tiene que el gobierno pueda presentar más iniciativas que toda la oposición junta? Eso es un despropósito. Ahora mismo en Vigo se produce una situación antidemocrática, y es que se utiliza el Pleno para todo lo contrario para lo que está concebido desde el punto de vista legal. Se utiliza el Pleno para hurtar el debate y para callar a la oposición. La oposición no tenemos apenas instrumentos para poder hacer oposición desde el punto de vista formal. La tenemos que hacer en la calle o en los medios de comunicación, que es donde hablamos libremente y sin problemas de tiempo. Puedo hablar yo con más libertad en cualquier medio de comunicación de Vigo, y desde luego en con más tiempo, con más libertad, que lo que hablo en el Pleno del Ayuntamiento de Vigo, en donde me dan 5 minutos y solamente puedo intervenir en las iniciativas que presento, que son una. Estamos hablando con Alfonso Marnotes, el portavoz del Partido Popular en el
Concello de Vigo. Dos últimos asuntos concretos. Plan Xeral, está usted ya manteniendo diferentes reuniones por la ciudad, ¿no? En todo caso sigue sin haber muchísima información sobre este plan, pero bueno, ¿cómo están yendo esas reuniones? ¿Qué le traslada a la gente? La gente no conoce el plan, porque el plan se hizo a espaldas de la gente. Es una cosa insólita que no ocurre en ninguna ciudad española. El plan general se ha elaborado en solitario y se ha elaborado en secreto. Se ha aprobado en pandemia y se ha aprobado en un pleno sin público, con un pleno telemático y sin que nadie lo conozca. La ciudad no conoce el plan. La exposición pública del plan no ha comenzado y hace más de un mes que se aprobó inicialmente el plan. Se aprobó el 26 de agosto y la exposición pública no ha comenzado. No sabemos cómo va a ser la exposición al público. La exposición al público no es ir a la gerencia a ver unos planos. La exposición al público no es abrir un plano en Internet, que por cierto es casi imposible porque son enormemente complejos y de la exposición pública tiene que ser una oposición, no puede ser formal, tiene que ser útil y tiene que ser interactiva y colaborativa. O sea, una persona se tiene que dirigir a un técnico, decirle, esta es mi finca, cómo está y cómo va a quedar en el plan general. Y eso mismo lo tendría que poder hacer en Internet con un plano de situación y simplemente pulsando en la finca en concreto, introduciendo los datos catastrales. Y en Vigo la exposición no se puede hacer en la gerencia de urbanismo, se tiene que hacer en el auditorio, con planos, con dimensiones que permitan que se pueda comprobar de una manera sencilla, con técnicos presentes, con la posibilidad de presentar las alegaciones allí. Y eso no se está haciendo, se está escondiendo el plan. Y se está escondiendo el plan, que es muy grave. Un mes después de la aprobación inicial, el plan está escondido. Nosotros lo estamos enseñando y nos estamos llevando las manos a la cabeza. Ayer estuvimos en San Miguel de Olla, que es una parroquia grande, importante. Estuvimos en el centro de la asociación, en los locales, en un auditorio. Había allí más de 100 personas. A medida que se iban viendo los planos y la gente iba opinando y comparando, se llevaban las manos a la cabeza. Hay cientos de casas concedidas con licencia municipal que van a quedar en suelo rústico, que van a quedar en un suelo en el que está prohibida la edificación, van a quedar fuera de ordenación. Suelo rústico es un suelo que no permite la edificación, está prohibido el uso residencial. Pues han pasado de suelo urbano, que para que se entienda es el suelo en el que se puede construir con licencia, cumpliendo parcela mínima, etcétera, etcétera, pues va a pasar a suelo rústico en donde está prohibido. Eso es un auténtico despropósito. Hay muchos despropósitos en el plan que es una auténtica chapuza. Otro muy importante es cómo se va a desmantelar el suelo industrial de Vigo. Ahora mismo tenemos la que está en vigor, el plan que está en vigor, que es la ordenación provisional. Lo que establece, como establecía el plan general del 2008, es claramente lo que es industrial y lo que es comercial o hotelero, lo que sea. Y se dice, aquí se deben de hacer industrias y se ordena de una manera, con una zona industrial y esta otra, una zona comercial. Pues ahora ocurre todo lo contrario. Ahora mismo se regulan de manera indistinta, de tal manera que donde en el polígono del Caramuso, por ejemplo, se van a permitir otros usos, además del uso industrial, con lo cual se pueden desmantelar industrias para dedicarlas a hoteles. Eso es una absoluta barbaridad. No solamente en los polígonos industriales, también en los terrenos de los astilleros que no son competencia del puerto. Y va a ocurrir en todos, tanto en Beiramar y Bouzas, como en Teis, en Ríos y en Vulcano. Eso es un despropósito también. El plan general no es un plan general que merezca esta ciudad, es una chapuza y además lo están ocultando y eso es gravísimo. Nosotros queremos decir aquí que la gente se preocupe de verlo, que se preocupe, que se asesore, que exija del ayuntamiento que se le explique el plan general, porque va a haber muchas sorpresas y van a ser muy, muy perjudiciales para los ciudadanos y para la ciudad en su conjunto. Ya se lo pregunté hace algún tiempo, ahora que lo conoce más y que ha estado ya en contacto con ciudadanos, con personas y tal, ¿huele a que vuelve a acabar en los tribunales esto? ¿O qué puede suceder? Va a acabar en los tribunales seguro, porque las personas que tienen sus casas en suelo rústico no lo van a tolerar, porque han obtenido una licencia municipal de buena fe, han hecho una inversión y de repente pues se cambian las reglas del juego. Seguramente acabe en los tribunales también porque se va a producir un bloqueo en la ciudad, que es que la mayor parte de todas las
de las ordenaciones o de los ámbitos que se quedan para desarrollar en el plan, ninguno tiene la ordenación detallada, con lo cual los propietarios van a tener que ponerse de acuerdo, hacerla ellos, eso va a dar lugar a conflictos y demás. Pero lo más importante de todo esto es que la ciudad va a perder una oportunidad de fijar unas reglas del juego claras, de fijar un rumbo claro y una estrategia de lo que queremos ser. Va a perder esa oportunidad, y con eso perdemos todos. Es una auténtica desgracia. La última, don Alfonso, que nos quedamos sin tiempo. Quería preguntarle por el agua. Dice el alcalde que quiere solucionar el tema del agua, el problema del agua para la ciudad de Vigo, pensando en el próximo siglo. Se ha presentado, el proyecto de la potabilizadora. Nos explicaba ayer que quería el agua del Oita Abel, la mejor del mundo, dice Abel Caballero. ¿Cuál es su posición, la del Partido Popular, en este asunto? Pues mire, los datos objetivos son que el alcalde de Vigo va a arreglar los problemas del agua de Vigo no para el siglo que viene, sino con el siglo pasado, porque lo que hizo fue prorrogar la concesión a la concesionaria Aqualia, que es una concesión del año 94, y se la ha prorrogado hasta el 2025, con lo cual vamos a tener un abastecimiento y un servicio de saneamiento de agua con las condiciones y con las reglas de juego y con las estrategias, los objetivos y la calidad que había en los años 90. Eso para empezar. Y con el precio, que es el más caro de Galicia. Vigo tiene el agua más cara de Galicia, tiene una concesión obsoleta, el alcalde la ha prorrogado y ha cargado a la tarifa del agua 20 millones de euros para hacer la nueva potabilizadora. La nueva potabilizadora no la va a pagar Aqualia, la vamos a pagar los vigueses con el recibo. Y si el alcalde hubiera sacado una licitación nueva y no prorrogado la antigua, hubiera quitado esos 20 millones de euros de la tarifa y hubiera pedido financiación europea para hacer la potabilizadora, tendríamos una potabilizadora que no pagaríamos los vigueses y tendríamos una tarifa del agua que estaría un 30 o un 40% por debajo de lo que pagamos ahora. Alfonso Marnotes, concejal, portavoz del Partido Popular en el Grupo Municipal en Vigo. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado aquí en la sintonía de Más de Uno Vigo. Hasta la próxima ocasión, don Alfonso. Muchísimas gracias a ustedes.